Muy buenos días, mi nombre es María Divina Peñalosa Quintero, mi grupo está conformado por Yosiri Brango Sierra, Luisa Fernanda Pájaro, Daniela Pertús. En el día de hoy venimos a hablarles un poco sobre la clasificación de los proyectos y cuál de esta clasificación encaja dentro del de nosotros. La primera clasificación se encuentra según el grado de dificultad entre consecución y el primer proyecto es un proyecto simple. Es aquel donde se pueden ejercer algunas tareas que no tienen demasiada complejidad y que siempre se harán pues relativamente dentro de un tiempo corto estipulado. El otro tipo de proyecto es un proyecto complejo. Estos son los que demandan pues mayor planificación, mayor elaboración y se organizan pues dentro de distintos periodos porque necesitan son complejos, son de mayor tiempo pues posible. La segunda clasificación es la procedencia del capital. Según los proyectos públicos, que son los que financian pues en su totalidad por fondos públicos o que provengan de instituciones gubernamentales. Los otros son los proyectos privados. Sus aportes provienen pues exclusivamente de iniciativas privadas, empresas privadas con capital pues particular. Y el tercero son proyectos mixtos que combinan las dos formas anteriormente mencionadas de financiación. La pública vienen de entidades públicas y de entidades privadas. El tercer clasificación que tenemos pues es según el grado de experimentación del proyecto y sus objetivos. Tenemos dentro de estos los proyectos experimentales, son los que exploran pues las áreas o campos que en el momento pues nadie ha realizado. Los aportes o cuya consecución suponen algo inédito y novedoso. En el segundo tenemos los proyectos normalizados, que tienen una serie de normas o parámetros que van enmarcados a la fase de ejecución y monitorización de este proyecto. Y dentro de estos contamos según el sector. Hay proyectos de construcción, es decir, pues ponen en marcha una obra civil o por algún arquitecto. Por ejemplo, cuando se construyen pues edificios, puentes, vías favorables, presas y todo lo demás. El segundo es el proyecto de energía. Tenemos los proyectos de minería, que son aquellos que consisten pues plenamente en la extracción de minerales que se hacen pues de los productos o materias primas que vengan de la naturaleza. Dentro de estos también tenemos los proyectos de 76. ¿Qué son estos proyectos? Son los que van orientados pues al fenómeno de las prácticas con el ciudadano y la preservación de los recursos naturales. Tenemos también los proyectos de transformación que se ejecutan pues en un escenario con objetivo de generar pues transformación en sus condiciones y características. Este proyecto se tiene en un tiempo pues muy estipulado. Dentro de estos proyectos pues también encontramos los proyectos industriales, que son aquellos que pertenecen pues para impulsar las industrias en cualquier tipo de sector. Tenemos los proyectos de servicios, que son los que buscan pues proporcionar los bienes inmateriales a un tercero. Y por último pues los proyectos de bancas o finanzas. Esto ya pues se orienta a la gestión de un campo en la banca o pues de las inversiones del capital. Por ejemplo, sería pues cuando una empresa compra las acciones en busca de su aumento para beneficios. Para esto se dan el proyecto, según su área de influencia, encontraremos que los proyectos subnacionales se implementan en grandes regiones que por lo general superan las fronteras nacionales y continentales. Un claro ejemplo son las iniciativas que surgen en el interior de la Unión Europea. Los proyectos internacionales, en este caso, son proyectos que comparten dos o más países, como por ejemplo cualquier iniciativa bilateral. Los proyectos locales, en su alcance, limitan ciertas comunidades, localidades o pueblos o marcas de las acciones específicas. Los proyectos nacionales se implementan a lo largo y ancho de un territorio o país. Y los proyectos regionales, su nivel de incidencia es mayor que un proyecto local, pero a su vez menor que uno nacional, según su orientación.
están los proyectos productivos, que son proyectos orientados a promover la producción de bienes y servicios. Los proyectos educativos, que se focalizan en el área de la educación. Los proyectos sociales, que apuntan a mejorar la calidad de vida humana. Los proyectos comunitarios, que son similares a los sociales, con la única diferencia que las personas beneficiadas tienen un papel activo durante la ejecución de las labores previstas. Los proyectos de investigación son todos aquellos que disponen medios o grupos de trabajo focalizados en la investigación y análisis de los áreas o componentes específicos. El otro ámbito es según el ámbito. Los proyectos de ingeniería son aquellos dirigidos al diseño y elaboración de herramientas. Los proyectos económicos se enfocan en temas monetarios. Los proyectos fiscales son aquellos que se relacionan con temas con leyes. Los proyectos legales apuntan a la redacción y propuesta en marcha de leyes de un determinado contexto. Los proyectos médicos se orientan en el refuerzo de la salud y la sanidad. Los proyectos matemáticos impulsan las ideas de la publicación del teorema académico. Los proyectos artísticos buscan el impulso de iniciativas de áreas plásticas. Los proyectos literarios se especifican en la producción y redacción y revisión y publicación de las obras expresas en lenguas escritas. Los proyectos tecnológicos se llevan a cabo las iniciativas que tienen como principal objeto la producción de bienes tecnológicos, y los proyectos informáticos que se relacionan con la instalación y con la puesta en marcha de los sistemas informados. Gracias. Con la definición de lo que se entiende por proyecto de intervención social. Estos se refieren a la planificación sistemática que permite la satisfacción de una realidad. Su ejecución se produce como un efecto identificado en una comunidad sobre una problemática que se esté llevando a cabo en esa comunidad a través de personas u organizaciones que intervienen para presentar alternativas. Las características del proyecto de intervención social son las siguientes. El objeto o el fenómeno al que se va a investigar. Hay que tener esto muy claro previo al proyecto de intervención social. Los objetivos, generalmente son 3 objetivos alcanzables, son de carácter integral. Estos proyectos se trabajan tanto con el fenómeno como con los actores externos de él. Se trabajan en red. Tiene que ser el cumplimiento de un objetivo la base para el cumplimiento del otro objetivo, y manejan sostenibilidad, tanto antes de iniciar el proyecto, porque hay que hacer un análisis financiero, y como después, cómo va a dejar nuestro proyecto al fenómeno, en qué características, en qué mejoras y cómo va a ser la sostenibilidad después de. Nuestro proyecto es de intervención social porque busca ayudar a una comunidad de estudiantes de una zona rural vulnerable de la ciudad de Cartagena, en la localidad 3, para que conozcan sus derechos, para que no dejen que los vulneren, para que conozcan cuáles son las vías de hecho y las vías de derecho. Las vías de hecho para que no caigan en estas, y las vías de derecho para que aprendan a activar el órgano judicial, siempre y cuando sea necesario.